Hay mucho de qué compartir, mucho de qué decir. Y brevemente me gustaría, bueno, ya dije las gracias, ¿verdad? Cada persona que llegó, cada uno de ustedes. Tengo una linda familia, yo les considero a ustedes ser familia mía. Posiblemente no de sangre, pero en el reino de los cielos somos hermanos, ¿verdad? Entonces, y algo que he aprendido, ¿verdad? Algo que antes de comenzar a mi prédica, mis padres, honestamente, yo creo que mis padres son los mejores. ¿Para qué? Es la pura verdad. Ya me estoy metiendo en un problema, ¿verdad? Pero la verdad que la razón por qué digo eso es porque ellos han sido un gran ejemplo para mí. Y yo sé que hasta mismo Anderson lo ha dicho, pronto verán que Abraham también lo va a decir, ¿verdad? Pero y vamos a decir lo mismo y lo mismo, porque es verdad. Han sido un gran ejemplo para mi vida. Me recuerdo, ¿cuándo? Estamos hablando de 2012, 2013, bueno, hasta lo más reciente también, hacíamos la oración en la casa pastoral. ¿Cuántos de ustedes oraban en el segundo piso con nosotros? Hay muchos de ustedes. Y llegábamos a las 5 de la mañana. Y ahí me recuerdo que yo llegaba también. Y en qué me quiero enfocar es que me recuerdo que mi papá y mi mamá también, cuando les tocaba orar, tenían como su rincón, ¿verdad? ¿Me entienden? Que ese rincón, su espacito chiquito, ¿verdad? Que tenían ahí. Y me recuerdo que mi papá siempre tenían esa, mi mamá también, bueno, porque ya hombres y mujeres de oración, pues tienen esa cosa que como que duele aquí mucho, ¿verdad? Y me recuerdo que ellos siempre tenían su almohada y bueno, antes teníamos como un DVD player, CD player, y teníamos como how do you say that? A stand, right? You know, something to put it on. Y tenían eso ahí y ubicaban esa almohada ahí. Siempre veía que mi papá lo agarraba y bueno, secretos, ¿verdad? Porque él siempre cerraba la cortina para que lo orara en secreto. Y lo ponía y oraba. Y desde entonces siempre me traía eso. No estoy hablando de la almohada, ponerse a llorar en la almohada, que a veces sí lo hago también, ¿verdad? Pero más que todo en la oración. Hay un hombre que se ha entregado por completo en la oración de mi papá, mi mamá también. ¿Por qué me enfoco eso? Porque padres, ¿verdad? Asegúrense que ustedes sean un ejemplo para sus hijos. Asegúrense que sus hijos, digamos esto fue tanto lo que me ha impactado de mi papá, tanto que me ha hecho a mí traer esa como responsabilidad, esa lifestyle for me, de ir y orar también. De chiquito, de 12 años, de 13 años, de 15 años, hasta hoy. Entonces, padres, yo sé que lo están haciendo, pero sigan haciéndolo. Sigan haciendo ejemplo para sus hijos. ¿Me entienden? Okay. Denle un fuerte aplauso para Dios. Y mientras ustedes hacen eso, me gustaría que ustedes hablen sus Biblias en Juan 15, 19. Juan 15, 19. Y dice la Nueva Traducción Viviente, dice: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo les elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Comienzo diciendo esto: ustedes le pertenecen a Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Ahora, es bonito decir que, bueno, obviamente soy hijo de mis pastores, de mis padres. Pero, ¿verdad que ser hijo no es una tarea tan fácil que se diga? Mi papá mismo ha testificado de cuando era niño, responsabilidades que él tenía como niño. Obviamente, gracias a Dios, que yo he sido el muchacho, no diría que el mejor comportamiento, pero el más tranquilo. Digamos, mi papá, cuando él iba rápido a la casa, se cambiaba, sacaba la ropa de sus cajitas y lo dejaba todo desordenado, y por eso es que dice que le pegaban.
Conmigo no. Mi mamá eso sí, mi mamá me ha tenido bien, bien, bien. Tanto así que hasta el día de hoy no me puedo ir de la casa de la mañana sin arreglar la cama. No, y así es. Abraham, eso sí tiene. Abraham se levantaba a la escuela a las 6 de la mañana. Lo primerito, ni es cepillarse los dientes, arreglar su cama. Porque ya sabemos, tenemos esa voz que dice: si no arreglas la cama, vas a ver lo que te va a pasar. Entonces, tenemos tareas como cristianos, tenemos responsabilidades como cristianos. ¿Y es de qué? Es de sujetarnos y obedecer las órdenes que Él nos da. Dice en 1 de Pedro 2:9, voy a leer la versión palabra de Dios para todos. Dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Vuelvo y repito, nosotros somos un pueblo elegido por Dios y sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Qué perfecto es esto. Nosotros fuimos elegidos por Dios, somos amados por Dios, y por eso es algo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, es de predicar las buenas nuevas de Dios. Es nuestra responsabilidad ir y anunciar las buenas cosas que ha hecho, ¿verdad? Levanten las manos todos los que Dios ha hecho un milagro en sus vidas. Y el que no levanta es porque posiblemente no quiere testificar, pero honestamente Dios ha hecho algo. Primero de todo, si tú estás aquí es porque Dios te dio la vida. Entonces sí ha hecho algo contigo. Entonces, ¿qué vemos? He titulado esta predica: mejor es estar en la presencia de Dios. Digan conmigo: mejor es estar en la presencia de Dios. Ahora, me hizo una pregunta, ¿verdad? Y yo siempre me pregunto, yo creo que de la familia, yo creo que yo soy el que más pienso. Me gusta pensar, no sé, no nada del mal, sino que manejando uno pasa, y pues no sé de ustedes, yo manejo y a veces, bueno, se le olvida que está manejando, y a veces puede que pase un montón de luces y uno dice, bueno, me pasé una en rojo, digo yo. Pero no, solo pienso y pienso, y algo que me pregunté es, si yo, así, pensamientos o preguntas de niño que les pregunto a ustedes: si Dios te dice, mira, te voy a dar un deseo de tu corazón, lo que tú quieras. Dice, si tuvieras un deseo que se te concederá tan pronto como lo deseas, así escribió, ¿cuál sería ese deseo? Y se los pregunto, ustedes lo piensan, no me digan. Pero ahí comencé a pensar, yo, ¿qué sería yo? ¿Cuál sería mi? Bueno, nunca he jugado la loto, pero una loto de qué, de 52 millones, billones, un millón, no. Es algo. Estamos hablando de qué, ¿qué más? Carros, ¿qué más? Casas, mi negocio, ¿qué más? Uno piensa y piensa pero lo que comencé a pensar es esto: pensamos tanto en lo que ocupamos, en que necesitamos, que queremos, pero lo más importante para nosotros es la presencia de Dios. Y por eso puse aquí, ¿verdad? Titulé: mejor es estar en la presencia de Dios. Ahora, algo que dice en Proverbios 23:26, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Como primer punto digo aquí, cada paso que tomes, tierra deseable, cada paso que tomamos, hazlo con Dios, ¿verdad? Cada paso que tú tomes, cada decisión que tú hagas, hazlo con Dios. Quiero que me acompañen en 2 Corintios 6, verso 16. Y dice: ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Qué somos? Ok, gracias por estar leyendo.
Y dice, ¿cómo dijo Dios? Viviré en ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el verso 17 dice, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y el verso 18 dice, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué vemos aquí? Algo que literalmente a veces uno trata de como sacar la más información de la Biblia, pero esto es tan fácil como dice. El pecado y Dios no pueden habitar en el mismo cuerpo. Tú eliges el pecado, vivir una vida desordenada, quieres vivir, posiblemente estás atado por problemas, crisis, lo que sea, o prefieres mejor vivir una vida con Dios, que trae solución, trae paz, trae gozo, trae beneficios a tu vida. Por eso es que vemos en la Biblia, vemos también en Éxodo 33:13. Vemos en Éxodo 33:13, ¿verdad? El ejemplo de Moisés. Y dice el verso 13, si es cierto que miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Dice Moisés. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Verso 16, ¿cómo se sabrá que miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Y el verso 17 dice, el Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Me gustó tanto ese último verso, ¿verdad? Y yo sé que hemos predicado acerca de Moisés, hemos hablado mucho de este Moisés y lo que ha hecho. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos esa actitud de que si Dios no está con nosotros, Moisés ya sabía, mejor prefiero perder en el aspecto de que voy a recibir beneficios. Prefiero perder en el aspecto de que posiblemente lo que yo quiero no lo voy a poder lograr. Pero si te tengo a ti, como dice esa canción, lo tengo todo. Así como dice, esa decisión lo que hizo Moisés. Si yo te tengo a ti, si tu presencia va conmigo, eso me es suficiente. Porque mejor es tener a Cristo Jesús, que nos va a proveer con todo lo que ocupamos, que alejarnos de Él y perderlo todo. Y rápidamente, ¿verdad? Porque no les quiero quitar mucho tiempo, pero me recordé en este mismo aspecto, en esto que estamos hablando de la presencia de Dios. Me recordé de algo que nos sucedió a nosotros, a Andy y a Stephanie. Bueno, nosotros, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de viajar a Islandia. Tuvimos unas vacaciones chiquitas, bien bonito, se los recomiendo a todos de ir a viajar si pueden. Y si no, pues las fotitos bastan, ¿verdad? Pero algo que nos sucedió, me recuerdo el primer día, ¿verdad? Porque ahí es de aprovechar el día, hay que salir, hay que tomar, ¿cómo le dicen? Tours, guiones, no, ¿cómo es? Dice que, bueno, giras, creo que le dicen. ¿Giras? Thank you. Entonces, ese primer día nos fuimos a levantarnos a las 7 de la mañana. Eso que no dormimos en la noche porque allá la hora es más adelantado. Andábamos trastornados con el tiempo. Y llegamos allá y nos levantamos a las 7 de la mañana, que en la hora acá son las 3 de la mañana. Entonces andamos, como les dije, y a las 7 de la mañana a desayunar. Era rápido porque si no tomamos el bus a donde teníamos que ir, perdíamos todo. Y ya pagamos por el tour, ya pagamos por todo, entonces teníamos que ir rápido. Bueno, fast forward. Estamos ya en la parada, estamos con el guía, estamos con los demás turistas. Hicimos nuestra primera parada. Ahora, nosotros tuvimos un excelente guía y van a ver por qué.
Pero Él nos dijo específicamente, ¿verdad? Nos dejó, compartió un poquito con nosotros y después nos dijo, miren muchachos, no les voy a quitar mucho tiempo, yo quiero que ustedes vayan y disfruten. Eso sí, porque es un tour de 4 lugares. So, entre más rápido terminamos aquí y a tiempo, tenemos más tiempo para ir a las demás. Nos dijo, ok, aquí donde los dejo, regresen en 30 minutos. Ok, 30 minutos. Nos dijo, hasta fue tan amable que nos dijo, vayan aquí a este lugar, tómense fotos aquí, vayan aquí, esto, lo otro. Nos explicó qué mirar, qué saber, todo. Bueno, nos fuimos, nos dejó. Y no vaya a ser que al rato nos fuimos a la punta de donde estábamos nosotros. Y cuando vemos el tiempo ya pasábamos 20 minutos de lo que era. Nos dijo 30, regresen en 30. Pasaron los 30 y pasamos 20 más. Y nosotros íbamos corriendo para atrás y correr. Y más que tengo a mi hermanote un poquito, ¿verdad? ¿Y qué hago? Digo, y él, algo que hemos hecho es que, mira, tú córrele, decirle que vamos a llegar en 5 minutos. 5 minutos, bueno, ya sabemos. Y bueno, yo me adelanto porque no. Y llegamos todos juntos. Y solo me recuerdo que ese guía estaba literalmente en una roca, pero en lo más alto. Andaba mirándonos así, buscando y no sé qué estaba buscando porque primera vez que nos estamos viendo y a saber cómo nos va a recordar. Bueno, llegamos y nos dio una santa regañada. ¿Qué no nos dijo? ¿Y qué me recordé de esto? ¿Por qué es tanto esto que le estoy diciendo? Porque así mismo es el Dios al cual nosotros servimos. Dios nos da específicamente instrucciones. Nos dice qué hacer, qué no hacer. Nos dice, no te vayas para acá, no te desvíes de mi camino. Ahora, eso es de nosotros, si nosotros queremos hacer esa decisión de alejarnos de Dios. Pero ¿qué sucede? Perdemos. Entonces, pero algo que vi, ¿verdad? Igual al guía que tuvimos, es que Él nos espera. Y así mismo es Dios. Dios nos espera con sus brazos abiertos. Aunque nosotros nos alejamos, Él siempre sigue ahí. Entonces, tierra deseable, cada paso que tú tomes, cada decisión que tú hagas, sea de tu empresa, de trabajo, ¿verdad? Yo sé que, y no les quiero decir porque yo ya sé que ustedes lo hacen, pero asegúrense de poner a Dios en sus corazones siempre, en primer lugar. Cada decisión que ustedes hagan, o sea de trabajo, o sea de escuela, si te impide las cosas de Dios, hagan decisiones con Dios. Haz esa decisión y hazlo con Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir. Dice el segundo punto que puse, que anoté. Dice, la presencia de Dios te distingue de los demás. Digan conmigo, la presencia de Dios te distingue de los demás. Lo dije correcto, ¿verdad? Porque antes decía nos distingue de los demás. Ahora quiero que me acompañen a Mateo 5:13. Mateo 5:13, traducción lenguaje actual. Dice el verso 13: ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiran a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos puedan ver. Verso 15 dice: nadie enciende una lámpara para meterlo debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y el verso 16 dice: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Qué lindo es esto.
instrucciones que nos está diciendo. ¿Qué somos nosotros? Somos la luz del mundo. Yo sé que ustedes pueden decir, imagínense el nickname, el apoyo que me dieron, negro. ¿Qué negro va a iluminar afuera? ¿Qué? Pero no se acerca de piel, no se acerca del color de tu piel, no se acerca de que si sos blanco, si sos negro, no. Es que Dios te eligió y te dijo que tú sos el luz del mundo. Él decidió hace tiempo. Necesitamos caminar con Dios para hacer una diferencia, para marcar una diferencia. Muchas veces uno dice, ¿y cómo hago yo para ganarme a fulano de tal? ¿Y cómo hago para ganarme a mi amigo, a mi amiga, a mi familia, a mi pariente? ¿Y quién dijo que tú lo vas a hacer? Tú no lo vas a hacer, me corrijo. Lo vas a hacer, pero el que te va a ayudar, el que lo va a lograr al fin del día es Dios. Pero para que Dios pueda ir y impactar al muchacho, a tu familia, a tu pariente, tú tienes que ser uno con Dios. Tú tienes que caminar en la presencia de Dios. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Y dice Génesis 21:22, me marcó este verso tan sencillo, pero entiéndenme, ¿verdad? Aconteció, dice el 22 el capítulo 21 de Génesis, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Pausa y pues ya that's it, porque es el único verso que escribí. ¿Cómo dijo? Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Cómo vas a ver una persona que Dios está contigo? Y aquí me escribí una pregunta para ustedes. ¿Cómo sabrán todos, cómo sabrá el mundo que Dios está contigo? Right? Una pregunta tan sencilla, pero si lo vienes a pensar, ¿estás haciendo tú la diferencia? Muchas veces, como ya dije, ya expliqué, uno trata de hacer la diferencia en el mundo. Uno trata de ganarse a la gente. Pero tú tienes que ser el ejemplo para los demás. No por palabras, sino por hechos. Cuando tú caminas en la presencia de Dios y cuando tú andas con la presencia de Dios, la misma gente se va a enterar. La misma gente va a decir, esa persona es diferente. Ahora mi pregunta es otra vez, ¿sabrán los demás que Dios está contigo? ¿O solo sos uno de esos que copia el estilo de los demás? ¿O sos de otros de que hablan así como hablan? Y si no me entienden, vamos a ir más en detalle. Dice Mateo 26, el verso 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y el verso 70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Vamos a continuar leyendo hasta el 75. Saliendo él a la puerta, le vio le vio otra persona y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. El 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Next. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Y dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar. Y sí, cuando tú caminas en la presencia de Dios, y cuando tú andas siempre con Dios, tu cuerpo, tu manera de hablar, tu manera de pensar va a cambiar. Y de una manera extraordinaria. Posiblemente yo conozco a gente que solo pura muerte hablan. Digamos, hoy fue un día con muchas nubes. Yo creo que de lo que sucedió en Canadá, el incendio que sucedió nos está molestando. Pura muerte hablan. Otro día el trabajo.
Mira que, o sea, yo trabajo porque ni modo, toca, hay que proveer, hay que, toca. Hay gente que solo a muerte habla, pero una persona que camina en la presencia de Dios dice, es otro día para trabajar, y trabajar es una gran bendición. Espérense, ¿qué más diría una persona que camina en la presencia de Dios? Otro día, posiblemente ese trabajo no es mucho, pero por lo menos voy a ganar experiencia, y posiblemente lo voy a dar con todo para que mi jefe me pueda admirar. Y si no me admira, está bien, porque yo sé que hay un Padre en los cielos que me va a admirar. Tu manera de hablar va a cambiar cuando estás con Dios. ¿Y qué sucedió, verdad? Lamentablemente dice el verso 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Pero nuevamente, así como dije anteriormente, la presencia de Dios es tan grande, es tan misericordioso, que aún Pedro lo negó 3 veces, pero también vemos un Pedro que después hace cosas extraordinarias. Tanto así que los enfermos lo dejaban afuera porque sabían que con solo la sombra de Pedro se iban a sanar. ¿Qué más vemos? Vemos a un Pedro que cuando predicaba decía que el primer predica que él hizo se convirtieron 3,000 personas, la segunda 5,000, y la tercera pues ya no dice, solo dice que venían gente de todas las ciudades a venir a oírlo. ¿Qué vemos aquí? Para uno que apenas está comenzando a caminar en la presencia de Dios, y uno puede decir, ¿y cuándo es mi tiempo? ¿Y cuándo voy a ver que Dios va a proveer en mi familia? ¿Y cómo voy? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? No te preocupes, porque va a llegar tu momento. Va a llegar el momento donde Dios te va a sorprender. No te avergüences de tener la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es una bendición. Así escribí, es una bendición. Tengo el tercer punto y ya voy a concluir. Yo sé que ya se están alegrando. Hay una comida bien rica hoy, pero ya es de anuncio, se los digo otra vez. Escribí aquí que hay mayor triunfo en la presencia de Dios. Digan conmigo, hay mayor triunfo en la presencia de Dios. Quiero que me acompañen en Jueces capítulo 6, verso 11. Y aquí vamos a leer un poquito. Hay mayor triunfo en la presencia de Dios. Y dice Jueces 6:11, vamos a leer el 16. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y el verso 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de las madianitas. ¿No te envié yo? 15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Ya vamos a hacer una pausa y bueno,
sigue el próximo, pero no nos recuerda este verso de muchas veces de nosotros. Nosotros mucho pensamos, y yo sé que ahorita acaba de decir que yo pienso mucho y todo eso, pero en el sentir que nosotros lo primero que pensamos son derrotas. Uno, por eso les digo que a veces uno ni prospera en lo que hace porque nunca trata. Hay algo que siempre me digo y siempre les digo: la primera persona que te va a detener es tú mismo y tus pensamientos. Tú quieres desafiarte a hacer algo y no, ay, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cuándo? ¿Y quién me va a ayudar? Miren, si el pastor hubiera pensado muchas cosas, honestamente no estuviéramos en este lugar. Muchas veces tú tienes que desafiarte, pero desafiarte sabiendo que Dios está a tu lado. ¿Y qué vemos aquí? Vemos a este Gedeón. Imagínate, ¿con qué salvaré yo a Israel? Yo soy el menor. Excusas, siempre menospreciándose a uno mismo. Les digo algo: ustedes tienen el potencial para hacer 10 veces lo que ustedes piensan que son. Si ustedes piensan que ustedes ya han logrado lo más que ustedes han logrado, les digo que eso es falso. Que Dios te puede hasta dar 10 veces lo que tienes ahorita. Si tú crees que... Y dice el verso 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Y, ¿qué dice? Derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tan fácil. Y escribí aquí algo que les quiero decir: el mundo puede tratar de marcarte con palabras insignificantes. Hay muchas veces que posiblemente alguien se puede relacionar con esto, pero muchas veces la vida te ha marginado, creo que es la palabra. Te ha dicho nombres que honestamente eso no es lo que tú sos. Posiblemente alguien te ha dicho: tú vienes de una familia disfuncional, creo que le dicen, ¿verdad? De un hogar donde nunca va a prevalecer un matrimonio. Posiblemente tus hijos no van a poder lograr nada. Y marcando con palabras: nunca vas a tener una bendición porque tú vienes de maldiciones, etcétera, etcétera. Pero cuando caminamos en la presencia de Dios, les digo algo: que esas palabras que te han dicho, te han marcado, no valen nada. No van a tener ningún efecto sobre ustedes. ¿Y qué vemos aquí? Vemos a un Gedeón que con miedo pensaba, él no se creía en él mismo. Pero también vemos a un Gedeón que cambia. Porque algo que es bien bonito es que cuando Dios te dice que Él va a estar contigo, posiblemente uno y la palabra de uno no vale, pero la palabra de Dios vale por dos, vale por más. Y cuando Dios dice que Él va a estar contigo es porque Él sí lo va a estar. Y dice Jueces capítulo 7, el verso 19, dice: fue apenas pasado la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Y el verso 21 dice: cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento, y observaron cómo las madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Y el verso 22 dice: cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a los lugares tan lejanos como Bet-Sita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Meolá, cerca de Tabat. ¿Qué vemos aquí? Impresionante. Cuando Dios dice que Él está contigo, posiblemente tú dices:
lo que yo quiero lograr va a ser imposible, pero cuando Dios te dice que Él va a estar contigo, Él lo va a lograr. Vemos un triunfo, algo que ni yo lo creería si yo estuviera ahí. Me estás diciendo que yo solo tuve que adorar y tocar y ellos mismos se iban a matar entre ellos mismos. Wow. Y escribí aquí y en esta palabra medité. Así mismo, dice Dios, así mismo tus triunfos van a ser tan pan comido como sucedió aquí. Posiblemente tú has pensado y has dicho, me voy a dar de vencida, ya no voy a poder lograr lo que yo quiero. Pero tus triunfos y tus victorias, tus conquistas en los próximos días, puse aquí, no van a ser triunfos que costarán sudor, que te costará exceso de trabajo, de labor, o que te costará usar tus propias fuerzas hasta que ya te desgastes, sino que tus futuros triunfos sucederá cuando habitas en la presencia de Dios.